Sí, sí. Ahora sí. ¿Dos? 1, 2, 3. Bienvenidos a Mentes Callejeras. ¿Qué tal, amigos de Mentes Callejeras? Yo soy Isaac Flores. Fernando Peralta. Cierto, Fernando Peralta. Tienes que presentarme. Hola, Fernando Peralta, yo soy Isaac Flores. El día de hoy nos acompaña mi ex maestra y ahora directora de una escuela. Bueno, también era directora. Maestra y directora en aquellos tiempos. La licenciada Alejandra Hiedra. ¿Cómo está, maestra? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar. Y pues este es el episodio de hoy. Tuve que grabarlo 2 veces porque a alguien se le olvidó prender su micro. No voy a decir quién soy, pero bueno, disfruten el episodio, quedó muy padre. Ahí los veo. Bienvenidos a Mentes Callejeras. ¿Qué tal, amigos de Mentes Callejeras? Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy, pues como pueden ver, no estoy nada solo. El día Una de hoy, invitada especial. Gracias. Como siempre. Y pues mi querido Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto, Isaac. Un episodio más, el tercero de este episodio y empezando bien con invitada. Sí. Muy emocionado por eso. Primera muy invitada emocionado. de esta nueva era. La primera. Y bueno, antes de empezar, como siempre, agradecer a Piel de Gallina que siempre nos apoya. Piel de Gallina. Un café delicioso y un lugar maravilloso. Sí, bastante a gusto. Fer, el día de hoy tenemos una licenciada en psicología, la maestra Alejandra Hiedra. ¿Cómo está? Muchas gracias Mucho por la gusto. invitación. Estoy muy feliz y emocionada de estar aquí con ustedes. Qué gusto que nos haya acompañado el día de hoy. La verdad que, no sé, este episodio me causa como que varias cosas Personal. personales. Bueno, no saben, pero para los que no sepan, ella fue mi maestra en secundaria, entonces es bastante bonito el que esté aquí con nosotros. ¿Qué va a ser el tema de hoy? El tema de hoy quiero que embarque varias cosas. Primero que nada, nos diga quién es usted, maestro. Bueno, yo soy licenciada en educación, en psicología, como bien mencionas. Yo egresé en el 2012 por parte de la Universidad La Concordia y justo de ahí hago mi servicio social en el Hospital de Psiquiatría, en el área de adicciones, en Capra. Y bueno, después la vida me da la oportunidad de empezar en la educación. Empiezo como auxiliar de preescolar y de ahí ya me sigo a ser maestra titular de primaria. Después, justo por donde yo vivo, hay una escuela donde la verdad es que para mí pasaba desapercibida. Sin embargo, un día llevo mi currículum y bueno, pues me quedo ahí justo siendo tu maestra de secundaria. Llevo ahí laborando ya desde el 2016, justo en agosto ya. Varios añitos. Sí. Y bueno, aunado a eso, pues he seguido estudiando parte de la psicología, que es algo que me apasiona mucho. He estudiado un diplomado en biodescodificación. Actualmente estoy estudiando un diplomado en tanatología y en la educación pues estudié habilidades directivas para este nuevo modelo educativo. Ojo. Lo que mencionas del nuevo modelo educativo, ¿ha cambiado con el tiempo la manera de enseñar? Sí, yo recuerdo ciertos métodos que se realizaban y por ejemplo lo llegamos a comentar una vez que fui a apoyar, que esos métodos ya ahorita no son muy viables, digamos. ¿Cómo ha cambiado desde que usted está en la educación hasta el día de hoy? Fíjate que tuve la fortuna también de tener papás que se dedican a la educación. Ya ambos son jubilados, sin embargo, bueno, esto me ha dado más parámetro como para saber cómo ha cambiado. Yo les platicaba hace un momento que anteriormente el maestro tenía la razón siempre, ¿no? Sí. Y en esta parte de tener la razón incluso nos decían, maestra, aquí le dejo a mi hijo con todo para que le den nalgadas. Y sin embargo ahora no, vemos que es diferente. ¿Por dónde prenda? No hay problema. Corte comercial. ¿Tienes una americana por aquí? Sí, para mí. Para allá. Sí, no te preocupes. Ahorita te traigo algo. Sí, Nada más falta validez, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Tienes crema sustituto? No tengo sustituto, pero te puedo dar. Sí, está bien. Gracias. Volviendo.
Se quedó en que Le daban a los Ajá, hijos los al hijos maestro, era como de ahí está, sí, Dios haga te lo que bendiga. sea necesario, ¿no? Sí, ahora no, ahora los padres de familia le dan como poca importancia al maestro, poca credibilidad, que creo que es algo que tendríamos que analizar más a fondo, y pues a los niños en esta parte de querer como hacerlos autónomos, de pronto les dejan tomar decisiones a los que todavía no están aptos por la edad, ¿no? Yo les decía a los papás, finalmente ustedes tienen que tener o que tomar ciertas decisiones, a qué escuela asistir, si los uniformes, las clases extras. Sin embargo, ahora los papás, bueno, si mi hijo no quiere, no lo mando, no lo hago, me va a hacer la tarea, no alcancé, y además se toman esta culpa ellos, ya no dejan responsabilidad a los niños. Es muy, muy complejo trabajar con poca alianza con los padres. se habla mucho de una generación de cristal actualmente. ¿Percibe esa generación de cristal ahorita o no es tanto generación de cristal, sino ya son otros métodos hacia ellos? Fíjate que yo la generación de cristal no la veo tanto con los niños actuales. Yo al contrario, algo que veo muy aplaudible para ellos es que son muy inclusivos. Actualmente ya los niños, pocos son, y eso es por la educación de casa, que pueden como hacer bullying, que pueden incluso no dar un acompañamiento asertivo con el compañero. Al contrario, yo veo que ahora no les causa tanto impacto todos esos temas de la actualidad que como adultos aún nos causan. De pronto esta parte de la sexualidad, de los gustos diferentes puede causar en los padres de familia Como que cierto impacto. cierto, o mucho, no es cierto, mucho impacto que con los niños no. Los niños están muy abiertos a estas nuevas tendencias. ¿A qué se deberá que... perdón. Bueno, iba a preguntar más o menos eso, de que podría estar relacionado a que antes la enseñanza era de tienes que estar cuadrado, tienes que entrar en estos moldes que tenemos, y tal vez eso los hacía incluso a no solamente afectarlos académicamente, sino que cuando crecen piensan en, bueno, las cosas son así, tienen que ser así porque siempre lo he vivido, y puede que esa diferencia haya sido porque ahora es de te voy a enseñar, pero a que tú puedas como buscar tu propio camino y tener una mente más abierta, ¿no? Justo lo importante ahorita de la educación es ese, te voy a enseñar a pensar y a que tomes decisiones, a que tengas un juicio crítico, porque anteriormente a todos nos enseñaban iguales, ¿no? O sea, todos teníamos que aprender las tablas, todos teníamos que hacer el mismo dibujo, exacto. Y bueno, tú lo viviste un poco, yo platicaba antes de salir al aire, justo que contigo se incursionó un poco esta nueva escuela mexicana, donde a lo mejor tú eras un chico que querías trabajar en el piso, bueno, ¿y por qué no? O sea, finalmente, ¿cuál era nuestro objetivo, no? O sea, ¿qué queríamos? Que trabajara, que aprendiera, que estudiara o que estuviera bien sentado. Y entonces, bueno, en esta evolución, a mí me gusta mucho esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, porque justo habla de eso, a ver, ¿qué tenemos que ver en el niño, en su contexto, en sus necesidades, para poder adecuarlo y que tenga un aprendizaje asertivo? Gracias. 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 Sí, la verdad que sí, eso de que todos quieran, o sea, que todos los metan en un mismo molde está... Va a haber alguien que no vaya a caber claro. totalmente, ¿no? Y es cuando empiezan ahí los problemas, ¿no? De que este niño ya empezó a distraer a los demás, o este niño ya empezó a hacerle bullying a porque no aprende de la misma manera que Entonces, qué padre que ya actualmente como que ya esa idea se vaya rebajando. ¿Qué tanto costó que esa idea se vaya...? Todavía. ¿Todavía? Sí, cuesta, y sobre todo, bueno, primero con los maestros, pues cambiar un poquito estos paradigmas que teníamos de justo así, de la manera tradicional, de llegar, de dictar, de ahora que queremos que construyan los niños, ¿no? Incluso hasta definiciones, claro, que puedan ellos establecer un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, porque finalmente a eso nos vamos a dedicar y eso en la vida nos va a dar diferentes opciones. Yo les digo, antes teníamos que aprendernos las fechas, el nacimiento de Benito Juárez. Ahora no, ahora en los aparatos que tenemos, híjole, encontramos la información tan rápida, claro, que no es necesario aprendernos esos datos, pero que sí es necesario, pues, establecer relaciones, solucionar. Yo les digo, las empresas
¿qué necesitamos? Pues gente proactiva, gente que solucione, que no nada más llegue a la empresa y me diga, este es el problema, y no quiero y no puedo. No, al contrario, que tengo que hacer, yo veo esto y ¿qué crees? Te vengo a proponer 3 cosas más, y entonces eso hace lo valioso en las personas, ¿no? Y como trabajador, bueno, pues te triplica las opciones. Sí, claro. Con la mano de esos nuevos aprendizajes y esas nuevas metodologías entra la psicología, que es donde pues, usted es especialista en esa área. La psicología, ¿cómo influye en un niño? O sea, justo lo platicábamos y que Fer tenía una buena... Bueno, mi pregunta sería bueno, ya vimos cómo han evolucionado los sistemas de educación. Ahora, ¿qué tan atrasados se ha quedado en comparación, por ejemplo, los sistemas de educación de los padres? Porque me imagino como instituciones es más fácil decir, ok, algo está pasando mal, vamos a ver cómo podemos cambiarlo a nivel nacional. Pero familia a familia, ¿cuál dirías tú que son los problemas que más se siguen viendo? Que no importa cuándo cambies, ya tal papá hace el mismo error con sus hijos, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, por ejemplo, en esta parte de la psicología, nosotros les comentábamos a los papás, no sé, por ponerles un ejemplo, la puntualidad, ¿no? Entonces, nosotros nos enfrentamos con papás que nos dicen, bueno, es que ¿por qué no nos permiten llegar 10 minutos tarde? Yo le decía, bueno, a ver, ¿y en su empresa usted permite que lleguen 10 minutos tarde? Yo le decía, y no nada más es por formar hábitos, sino eso también impacta en la autoestima de los niños, porque finalmente, si nosotros iniciamos clase 8 de la mañana y el niño, el alumno llega a 8:20, pues ya se perdió 20 minutos justo de la integración, de las actividades, de las explicaciones. Y entonces, de pronto el niño, ¿cómo se puede sentir? No sé, ya no quiere participar, le implica o se distrae, y entonces pareciera que al niño no le interesa. Pero ¿qué tendría que hacer como papá para seguir no solo fomentando ese hábito, sino hacer crecer su autoestima a través de las decisiones que yo tomo para mi hijo? Yo incluso les decía, conforme van avanzando los niños, no sé, en primaria vemos, y eso ha sido experiencia que no ha cambiado hasta la fecha, cuando invitamos a los padres de familia a eventos de preescolar, está lleno. Y todo, y abuelitos, tíos, papás, el perro, ¿no? Y conforme van creciendo, sexto, secundaria, son tan pocos los papás que digo, híjole, al contrario, yo creo que son las edades en las que los papás deberían de estar y fortalecer, ¿no? Me decía una señora en algún año, pues es que como mi hijo no quiere que yo asista, le dice, ¿y qué tendríamos que hacer como papás para estar ahí a pesar de que mi hijo dice que no, y que sea yo su porrista y que lo aliente y está? No, esa es la pregunta, ¿qué lo llevó a no desear que esté ahí? ¿No? Es lo más preocupante de todo esto. En vez de que hagan la pregunta de, no me quiero ir, pues no voy, ¿no? Ahí no pasa nada. Pero ¿qué pasó en esa transición de ya no quiero que vayas? Y la empatía de como un padre no sentirte mal y decir, oye, ¿por qué no? Yo quiero estar ahí para mi hijo, ¿qué hice mal o por qué no quiere que esté ahí? ¿no? Justo. O sea, no, es más como bueno, ya, un peso menos, yo no tengo que estar. Creo que eso es lo más preocupante. Exacto, ¿no? O sea, en vez de que se muestre la empatía de que hice mal o por qué no quiere, está todo bien, o voy a estar ahí porque quiero demostrar el apoyo, es lo contrario, no, bueno, no quiere, está bien. Sí, y fíjate que en esta parte de las emociones también anteriormente estábamos acostumbrados a ¿cómo estás? Bien. Y ya. Y ese bien que daba una interpretación, porque además era un bien que podía ser serio, con cara triste, y en esta parte normalmente lo que expresamos no verbal influye más que lo verbal. Entonces yo decía, bueno, bien, ¿qué es bien? Entonces ahora les preguntamos a los niños, ¿cómo estás? Bien, no, a ver, bien, que bien tranquilo, bien guapo, bien enojado, bien feliz. Entonces, hasta identificar a los niños cómo llegan a clases influye para que tú puedas realmente proyectarles el conocimiento, porque cuando una persona no se encuentra bien, está triste, acaba de llegar y porque el papá lo regañó, porque tuvo la pérdida de su abuelita, de su perrito, pues implica cómo tendríamos que hacer como maestros para poder ayudarlos no solo a obtener el conocimiento, sino a que tengan un conocimiento propio y se sientan bien para lograr el objetivo. Sí, como conocer tanto afuera como por dentro, ¿no? Sí. Exactamente. Eso de verificar, o sea, de ver cómo está el alumno, ustedes como profes creo que se llegan a enterar de cosas que los mismos papás no se enteran. O sea, de como de, oye, yo sé que tu hijo está mal y tú lo sigues tratando de la misma manera, sin importancia, sin todo este rollo
pues cariño y todo. ¿Cómo es ese acercamiento de, ok, yo ya sé o cuál es el procedimiento más bien? ¿Cómo es ese procedimiento de, yo ya sé que el niño está mal, ¿qué sigue después de eso? O sea, si un acercamiento con el papá, ¿cómo es el acercamiento? ¿Qué pasa en esas juntas? A mí, en lo personal, me costaba un poco más de trabajo en secundaria porque el alumno lo veía como una falta de ética decirle al papá, ¿no? Híjole, es que yo le confié a mi maestra esta situación. ¿Cómo me traicionaste? Y entonces, ¿por qué vas y le dices a mi papá, a mi mamá, si yo te lo estoy confiando a ti? Pero entonces yo como guía, híjole, a ver qué tengo que hacer. Primero convencer al alumno, que lo tienen que saber, porque justo está a nuestro cuidado e incluso legalmente puede tener implicaciones graves. Claro. Entonces, bueno, yo como maestro, pues primero tengo que guiarte a ti y en ese guiar tienen que estar también los papás. Nos tocó un caso justo en secundaria, donde una maestra decía, no le digas a tus papás, mejor dile a tus compañeros y entre ustedes tomen la mejor decisión. Nosotros decíamos, oye, a ver, y entonces, ¿dónde está la maestra? ¿No? Pues entonces ya pareciera otra alumna. Y bueno, pues de ahí se pueden dar otras muchas situaciones, pero que sí es importante decirle al papá. ¿Y cómo decirlo? No en forma acusatoria. Yo creo que cuando uno acusa a alguien, tú ya te pones a la defensiva. Y entonces también ahí entra un poco la psicología, ¿no? Como, a ver, conozco al papá, a este papá es importante que se tranquilice y decirle que venga a una reunión el día de mañana. No, a este sí se lo tengo que decir inmediatamente porque a lo mejor fue un accidente y se tiene que tratar inmediatamente, ¿no? Esto lo puedo negociar con mi alumno, pero ¿qué necesitas para eso? Conocer el contexto, conocer al alumno, al padre de familia, también tus formas, ¿no? Porque no siempre nosotros tenemos la disposición, a lo mejor también a mí me pasó algo que yo creo que no va a estar bien que lo hable ahorita. Entonces, tienes que tener todo ese cuidado para con la persona y tener buenos resultados. Actualmente, y algo que a mí me llama mucho la atención es esta parte de los diagnósticos de los alumnos que tienen autismo, que tienen TDAH. ¿Cómo decirle al papá? Porque al papá le implica una aceptación y un proceso complejo. Sí. Es justo, bueno, alguna vez lo comentábamos tú y yo de los déficits de atención y todo. Tú tenías una teoría, no me acuerdo bien cómo iba esta teoría. Sí, había, no me acuerdo si la escuché o lo leí, no me acuerdo, pero un síntoma muy común entre los niños que desarrollaban TDAH era de que sus padres o tenían una familia con la que crecían que era muy volátil, ya sea que los papás se peleaban mucho o cuando el niño era no pequeño pero bebé, y la respuesta del cerebro, que usualmente es la de correr, pelear o congelarse, siempre caía en el como congelarse, ¿no? Porque pues eres bebé, no puedes correr y no sabes qué hacer, estás escuchando gritos, estás viendo problemas, sientes ansiedad, no puedes pelear. Entonces el cerebro empezaba como a caer en estos patrones de cada vez que pasa eso, nada más puedo congelarme, y cuando me siento con la ansiedad de estar en una situación peligrosa peligrosa, con ansiedad alta, el cerebro como que trata de decir, no te queda de otra, voy a hacer que sea más tolerable para ti, voy a empezar a disociar, voy a empezar a ver qué color es eso, y si está el estrés acá, yo veo allá, ¿no? ¿Qué tan relacionado puede estar eso? Yo no lo generalizaría porque justo estamos hablando de estos cambios en la educación, y uno de los cambios más importantes es que ver a todas las personas de manera individual. Pero lo que sí es un hecho, el otro día escuchaba la entrevista que le hacían a la doctora, que hablaba de esta parte de epigenética, y en la biodescodificación que les platico que estudiaba, hablaban de cómo impacta justo a nuestros ancestros, claro. Y no nada más en el color de ojos, en el tono de piel, la voz, sino en todos los comportamientos, y que no nada más va de papá y mamá, sino de generaciones que incluso ni siquiera conoces, ¿no? Hay un libro que se llama, habla de personas vitaminas. ¿Qué son las personas vitaminas, perdón? Son las personas que te traen como esta parte de estabilidad, de felicidad, de tranquilidad. Vale. Porque justo lo que platicabas, lo que me preguntabas, ¿el entorno cómo tiene que ver? Todo, ¿no? Y entonces toda nuestra personalidad
se va haciendo a partir justo de ver estas experiencias que tenemos con papá, con mamá, si tenemos a un papá golpeador, a un papá muy cariñoso, muy sobreprotector. De pronto le decimos a los papás, bueno, es que sobreproteger también tiene que ver con invalidar. Entonces, Y esta es te considerada una forma de sobreprotejo maltrato. tanto que entonces no te creo capaz de hacerlo. Y entonces a un papá decirle eso es como, no, al contrario, yo quiero tanto a mi hijo que no quiero que le pase nada. ¿Y qué herramientas y habilidades le estás dando para enfrentarse a la vida? Entonces, yo sí creo que tiene que ver tu contexto, tus experiencias, pero más allá de eso creo que tendríamos que centrarnos como en la solución, ¿no? En esta parte que yo les platicaba, que tú me dices del TDAH, no sé, me dicen las maestras, es que él de pronto es rebelde o de pronto puede no hacer caso. Yo digo, pero es que le diste 10 instrucciones y él se perdió en la segunda, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para que el alumno, para que la persona diga, a ver, ya terminé esta, puedo seguir, y le das esas herramientas? Pero si yo quiero, insisto, seguir trabajando igual que hace 30 años, igual que con los 30 alumnos que tengo, pues obviamente no va a funcionar. Creo que ahí también está luego la mentalidad de el problema es la persona extra en vez del problema somos los dos, ¿no? De, es que yo te di instrucciones, no supiste seguirlas, tú eres el problema. En lugar de, bueno, tal vez las instrucciones no fueron claras. Claro. Yo creo que también enseñarle a las buscar la manera en dar las instrucciones, ¿no? Ajá, o sea, y como dicen que va cambiando el sistema, también la mentalidad de las personas de ya no es todos son el problema, menos yo, sino de si algo no funciona es porque también soy culpa, o sea, tengo cierta culpa, ¿cómo puedo tomar responsabilidad y ver qué puedo resolver? Fíjate, y en esa mentalidad yo les platico que yo siempre jugué fútbol, a mí me gusta mucho el deporte y cuando yo entro a primero de primaria, entro a una escuela donde justo se abre mixto apenas, entonces éramos 11 niñas, híjole, en un colegio de más de 400 niños, ¿no? Entonces era una locura. Y bueno, pues además del gusto y afinidad que yo tenía por eso, pues obviamente había más niños que les gustaba el fútbol. Entonces yo jugaba fútbol en los recreos y había muchos padres de familia y muchos compañeros que lo veían mal. Y porque en ese tiempo, que no se hace mucho, todavía se veía como un deporte de hombres. Pasa el tiempo, me voy a prepa y en prepa, bueno, sigo jugando fútbol, pero de primero de primaria a primero de prepa hay un cambio tan importante en la sociedad que entonces ya no se vuelve como es un deporte de hombres, sino al contrario. Y era como, wow, juega fútbol y además es campeona goleadora. Sí, y además, les digo, qué padre, o sea, pero ¿cuántos años tuvieron que pasar para esa evolución? Tú me preguntabas hace rato. Bueno, ¿y cómo vamos en esa evolución de la educación? Te decía, todavía nos falta, estamos apenas abriendo camino para que todos entendamos realmente qué queremos y a dónde queremos llevar. Para una grande nación, para ser grandes naciones, tenemos que empezar en la educación, en las escuelas, ¿no? Nosotros incluso planteábamos la situación de ¿por qué en las escuelas tendría que haber una persona de limpieza? Si nosotros ocupamos esta mesa, pues nosotros tendríamos ya también que limpiarla, que hacer, pero no estamos acostumbrados a eso, y mucho menos en las escuelas privadas, que también es algo distinto privada que pública. Sí, claro. Exactamente. Sí. Me llama mucho la atención y comentaba fuera de cámara que esta cuestión de temporada de exámenes. Yo veía una conferencia de un señor chavo, que no me acuerdo, que es de TDX, sí, algo así, TDX, algo así. Las charlas que son como en un lugar, un exacto, circuito rojo sí, y todo. justo. Sí. Y esta conferencia habla justamente del sistema educativo y nos plantea de que pues, el sistema educativo la sociedad lleva 300 años y ha cambiado durante esos 300 años, pero el sistema educativo no. O sea, sigue habiendo ese forzar a que tu hijo saque 10, pero ¿qué tal que tu hijo en matemáticas no saca 10 porque no le gusta, no se le da, tiene cierta complejidad, tiene cierta cosa, ¿sí? Pero es excelente en artes escénicas, ¿no? O sea, se desarrolla bien pintando, ¿no? Entonces, dice bien, pone ejemplo a su hija. Mi hija era una pésima en matemáticas y ahorita es una de las profesionales a nivel edición, edita videos para
gente experta y todo, o sea, gana buen dinero, dijo, es un robo lo del sistema educativo, es un vil robo porque los maestros quieren seguir poniendo esa base de debe haber exámenes, debe haber calificación negativa o positiva, ¿sabes? Pero no sé qué opina usted de eso. Bueno, actualmente yo le platicaba justo fuera de cámaras esta parte de los papás siguen preguntando ¿cuándo es la semana de examen? Sí, ¿no? Y entonces preparábamos antes a los alumnos, o yo a mí me tocó todavía prepararme. Pues, ese es otro tema padre. Sí, está chido. Que tenía que ver nada más con aprenderlos para pasar un examen, pero al día siguiente Se les olvidaba. ya no sabíamos nada, ¿no? Y entonces ahora ya les explicamos a los alumnos primero qué espero de ti. No, a ver, vamos a tener una exposición, pero para esta exposición, ¿qué hay que hacer previo? Bueno, a ver, pues elegir el tema. Justo ustedes me decían, bueno, me tuve que preparar para esta entrevista, ¿no? Y entonces, pues lo mismo tienen que ser en todos los proyectos del aula. Entonces, elijo un tema, faltas de ortografía, la ortografía, la exposición, quién de mi equipo, cómo lo va a hacer, porque todos tenemos diferentes habilidades y cómo las desarrollamos. Entonces, yo creo que los papás todavía no hemos podido llegar a explicarles correctamente a ellos cómo se está educando actualmente. Incluso ya no es por asignaturas, ya es por campos. Y entonces en esos 4 campos formativos entran todas las asignaturas. ¿Cuáles son los 4 campos formativos? Es lenguaje y comunicación, saberes y pensamiento matemático, del humano y lo comunitario. Y ahorita te digo el otro. Pero justo ahí se engloban todas las asignaturas. Y entonces ya no es, a ver, ahorita química y cierra el cuaderno, ahorita español y cierra, no, entonces ahora vemos, no sé, algo que les guste a los niños, o que es tendencia mundial, o que es una noticia, y a partir de eso se desarrolla todo el tema, porque entonces antes, yo les decía, a mí me tocaron problemas de, es que vas a ir a la tienda o a la papelería y vas a comprar 15 metros. Yo digo, ¿cuándo hacemos eso? Creo, por ejemplo, es el clásico, sobre todo en matemáticas, ¿y eso cómo me va a servir en la vida? ¿No? Y siempre preguntábamos eso. Siempre preguntaba oiga, profe, ¿y eso cuándo lo voy a usar en el mundo real? ¿No? Entonces, pero por ejemplo... yo creo que el problema no solo de enseñar eso es el profesor de no poder decirte, pues, o sea, siempre se quedan callados como, no, pues, para que puedas graduar, quieres entrar a la universidad necesitas 10, entonces para eso te va a servir. Bueno, pero... Y si me permites utilizar tu ejemplo. Adelante. Justo ahorita Isaac mencionaba la Feria Pedagógica, que es un proyecto que hacemos al final del ciclo escolar. Y a lo mejor podemos tener 10 exposiciones y yo le decía a Isaac, a ver Isaac, es que tú eres bueno justo para eso, para presentar, y entonces a él lo ponía a recibir a los padres de familia, a explicar todo lo que habían hecho sus compañeros y tenía la atención de todos. Entonces, qué padre saber, y sería muy feo que Isaac le hubiera tocado, a ver Isaac, escribe, lo tienes que lograr, y yo hubiera aprendido, al contrario, lo hubiera frustrado, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer que al niño lo motive, que quiera, que le interese? Yo les decía a las maestras, a ver, si a los niños les gusta jugar fútbol, pues pónganos a medir cuánto mide una cancha de fútbol. Claro. Y no nada más cuánto miden los cuadritos que están en el salón. Eso a nadie le interesa. Pero si la cancha, las cámaras, o sea, dependiendo del gusto de cada niño, si tú estableces esos parámetros con ellos, híjole, a todo el mundo nos va a gustar estudiar. Yo siempre te ponía de ejemplo a ti y a Miss Fabi, si ves esto, por favor, contáctame. Respóndelo. El tercer correo de los dos. El correo de los dos, tres. Los ponía siempre de ejemplo a ustedes. Y justo lo que mencionabas de estar en el CR y todo eso, pasaba algo muy curioso y nada más con ustedes dos. Era de que, mando mi ejemplo otra vez, ¿te acuerdas de las capas de la Tierra? Justo. ¿Te acuerdas de cómo fue ese procedimiento? Bueno. Justamente esas maneras nuevas que tú implementabas sí ayudaban. Y luego volví a un aula con otra maestra, que fuera de cámaras tengo aquí, que era lo mismo, o sea, dictado.
Ya por lo que te voy a decir siguiente, ya vas a ubicar que tenía sus 4 o 5 compañeritas que siempre las tenía hasta arriba, y era lo mismo de siempre de, hey, ¿por qué no son iguales que ellas? Ya así, de ¿sabes? las clásicas, el ejemplo a Ajá, son seguir el y son ejemplo a perfectos seguir, porque ajá. escriben todo y de Sí, puro sí, 10 sí, y sí, sí, traen Sus todo en libretas. orden, sus plumones. Y agarraba las libretas y decía, miren la libreta de tal y miren la libreta de tal. Ay, ¿a qué voy con esto? Que sí también es parte de un proceso por parte de los profesores, pero también es un proceso por parte de los alumnos. O sea, sí debe haber muchos cambios en cómo se dan las clases, pero sí debe haber un cambio en, ok, ya vi que hay un cambio en esto, pero en el alumno, ¿cuál es el cambio? Que el alumno sí quiera realizar ese aprendizaje, que el alumno sí le interese ir al día siguiente a la escuela, que sí le llame ir a la escuela. Yo creo cambiar esa mentalidad, ¿no? De Ajá. usualmente hoy dices vacaciones, vacaciones al fin, Gracias. ya estoy libre, es como un alivio, ¿no? Que sea de vacaciones, incluso el de sentir, ojalá tuviera más tiempo para la escuela. Correcto. ¿no? Y siento que es algo que es raro ver en un niño, o sea, a menos de que el niño tenga, muchas veces pasa porque es que tengo un maestro que me dio muy buena clase, una maestra, pum, 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 y Pero por eso pasa que quiero estás volver. grande, porque pasa hasta que Ajá. estás grande, Sí, ya sí. prepa, universidad, que empiezas como a tener esa afinidad, pero de niño, híjole, normalmente es o por obligación de los papás y porque tienes que ser, Ajá, que tú exacto. mencionabas muy bien, o sea, tienes que ser y tienes que sacar 10 y tienes que tener todas las medallas y las calificaciones, híjole, son tan subjetivas ahora, y ahora con las adecuaciones curriculares que tenemos que hacer, puede un niño estar en cuarto de primaria y tener 9 y 10, pero porque le estoy evaluando apenas sumas y restas y no multiplicaciones, ¿me explico? También luego es otra, ¿no? Y De que entonces, empiezan a bajar la barra y entonces puede tener 10 más gente va igual a que el pasar, pero otro, no significa que sube el nivel educativo. pero a él ¿no? estoy evaluando otras situaciones. Entonces, por eso cuando el papá me dice, Miss, es que tiene 8, sí, pero es que hay que ver qué estamos evaluando y qué está logrando, en qué proceso va el niño, porque la calificación ya no te puede dar como realmente el proceso y el aprendizaje. También me quedó muy marcado de un profesor que justo en una feria pedagógica, yo aprendía más en las ferias pedagógicas que en clase. ¿Te acuerdas? No sé si tú estabas en la exposición de la implosión. Creo que no te tocó. Era de que ponías agua a hervir, lo tapabas justo en el momento cuando más va por ahí, lo tapas, lo pones rápido en agua fría, lo secas y pasa la magia. Hicimos esa exposición y fue de las mejores exposiciones que tuvimos en esos momentos, y justo decía el profesor, decía como de, oye, tú igual durante todo el año me hiciste pesadillas pero en esta exposición sí existió como un interés, y voy a que el interés va cambiando conforme el profesor va teniendo como esas herramientas diferentes, ¿no? O sea, como de, ok, entiendo que tú tienes esta manera, lo voy a implementar para que tengas ese interés. Y eso está chido, sí me gusta. Y justo eso va a la nueva escuela. Tal cual lo acabas de mencionar, todo es en base a proyectos para que sea atractivo para el alumno y que sea en base a su realidad. Entonces no podemos ver lo mismo en Aguascalientes que en Yucatán, ¿no? Entonces justo los alumnos empiezan a tener un poco más de interés porque ya se vuelve atractivo, y entonces ya vas a jugar y ya vas a aprender y vas a hacer tú mismo tu experimento a solo escuchar al maestro. Eso ya es una práctica que ya no debería de existir. Ya no debería de existir. Bueno, yo siento que, tuve la fortuna de, mientras vivía en Veracruz, gran parte de mi vida estuve en escuelas privadas hasta primera secundaria, que me cambiaron un tiempo a una pública. Y siento que, una de las diferencias es que como que las privadas en ciertas escuelas van un poquito más adelante con los sistemas. Porque sí teníamos eso, ¿no? De que el profesor tenía en cuenta de que tal vez unos aprenden más moviéndose, unos aprenden más leyendo, otros escuchando, ¿no? Entonces, no era tan personalizado de que cada persona le voy a enseñar diferente, pero tomaba en cuenta que, supongamos, de 15 alumnos, porque éramos muchos, digamos, las ventajas de ser escuela privada, era de que, son 15, la mitad sé que
que es de moverse, la otra mitad es de escuchar. Voy a hacer la mitad de la clase en el salón explicándoles, pero luego los voy a poner una práctica. Y me acuerdo, por ejemplo, una vez nos pusieron una práctica que hasta ahorita me acuerdo, o sea, funcionó, del sistema respiratorio, no lo estábamos viendo. Y sí, al inicio era con diagramas, escribirlo, poner las partes, pero luego nos sacaron a correr. Y era, bueno, ahorita que sientes como esa necesidad de aire, está pasando por aquí, por allá, ahora vas a ver cuánta capacidad de los pulmones reduce, etcétera, etcétera, ¿no? Y eran muy interesantes las prácticas, desde abrir peces o de, como hay mucha vegetación allá, si era biología, buscar insectos, y verlos en el microscopio, todo eso. Y luego pasé a la escuela pública, ¿no? De 15 a 50 alumnos, 40, en el que antes era tu cubículo, o sea, bueno, que hasta los espacios se tus reducen, sellos, ¿no? estabas normal, pero no, ni siquiera era de espacios, era una mesa redonda y ponían como 5 o 7 en cada mesa. Y era de, bueno, esta actividad, háganlo entre ustedes 7 y les voy explicando si alguien tiene duda, ¿no? Entonces el profesor iba de aquí para allá, para allá, para allá, y pasó de, tenemos libros que usamos como guía y sí ayuda a como conectar las ideas. También teníamos computadoras, o sea, teníamos la opción de los libros o el internet, a una escuela pública de libros igual viejísimo, gigantescos, y desde lean de página 30 a la 60, subrayen y hagan un resumen de 10 páginas. O sea, ahí es como también luego está el problema de que son tantos niños que cómo lo puedes personalizar. Sí. ¿no? Justo, y eso de la cantidad, o sea, si por ejemplo con nosotros que éramos 10, 12, es difícil adaptarte a cada una de las formas de aprendizaje. Ajá, Imagínate con 50, 60 alumnos. Y que son 60 alumnos cada hora, ¿no? O sea, Sí, porque vas sí, cambiando sí, de horas. Tú me preguntabas hace ratito como pros y contras. Ajá. Y justo tiene que ver con esta parte primero de los grupos, porque pareciera ser que si tienes grupos pequeños puedes personalizarlo, híjole, pero también se vuelve tan metódico y no puede pasar nada desapercibido, que también se puede volver complejo y se te puede como voltear, sí. Y con los grupos grandes, pues obviamente tienes mucho de dónde tomar, pero también justo la atención no puede ser personalizada. Ha sido interesante. Si ustedes se fijan en la plática que hemos tenido hoy, solamente hemos hablado de 2 tipos de maestros. O el maestro que te enseñó mucho y te hizo cambiar para bien, o el que de plano dices, ay, ya no quiero. Entonces, plana tras plana tras plana. uno de los retos de la educación es esa, que como maestros tenemos que impactar, pero de manera positiva en el alumno, porque finalmente estamos educando personitas que van a ser después adultos, y esos adultos también están marcados por nosotros. Yo les decía, bueno, las experiencias que viven con los papás, con su familia, pues también deberíamos de tenerlo nosotros, ¿no? Las experiencias que viven a través de nosotros. A mí me gusta mucho una frase y es con la que yo siempre me he dictaminado en mi vida, que es dejar huella para trascender. Y yo justo eso pienso, que necesito trascender a partir de lo que yo haga con los demás, de cómo hacer que crezcan, motivarlos y que hagan algo diferente de sus vidas, porque creo que todos tenemos un punto exacto en la vida donde o avanzas o te hundes, ¿no? Y como maestro, gracias. Lo he logrado. Como maestro tenemos una misión muy importante y creo que a veces lo dejamos de ver por situaciones burocráticas, administrativas, que también nos piden bastantito. Sí. Ya, por ejemplo, ahora tomando el lado ya hablamos del lado del maestro, por ejemplo, hablando del lado del psicólogo, supongamos que tenemos una persona que está en el punto que te construye o te destruye, ¿no? Que obviamente afecta mucho el pasado, ¿no? De qué buena relación tuvo con los padres, cómo fue su escuela, cómo fue su crecimiento. Pero una vez está en ese punto, ¿cómo ponerlo? Ahí tengo la idea, nada más la tengo que conectar. Date. Es de qué cambios podemos tomar nosotros como personas, ya no como maestros, ya como nuestra educación propia, nuestra educación personal, para hacernos más resilientes y tener la habilidad de adaptarnos a eso, en esos momentos de o te construyes o te destruyes. Porque muchas personas pasa de que llegan los momentos difíciles, se hacen bolita y ya no pueden salir o no enfrentan el problema y lo cargan por años, décadas, y muchas veces
nunca resuelven. ¿Cómo podemos nosotros decir, sabes qué? Yo me voy a enseñar a superar esos problemas. ¿Cuáles son los primeros pasos? Es que justo tienes que primero no victimizarte. Cuando nos victimizamos, entonces ya no nos hacemos responsables. Yo les decía hace un momento que justo podemos o destruir o construir a alguien, pero nosotros finalmente no podemos incidir en lo que haga el otro, pero sí en lo que yo puedo hacer. Y entonces yo les digo siempre a los alumnos, a ver, es que me está molestando este compañero, quítate. ¿Qué tienes que hacer para que te deje de molestar? Porque antes, a ver, pídele perdón, a ver, dense la mano, a ver, ya no lo hagas. Y entonces, ¿qué habilidades le estás denostando a la otra persona? ¿No? Entonces, a ver, y tú ya le dijiste que no te gusta, tú ya le dijiste que te molesta, tú ya pusiste un alto. No. Y entonces, sin embargo, creo que este tema tiene que ver con la globalización y con la tecnología tan avanzada que tenemos y que nunca nos llevan las herramientas. Yo veo, por ejemplo, ahora cómo se dan las relaciones de noviazgo con los adolescentes. ¿Cómo se dan y cómo terminan, o sea, ya solamente o desapareces y no sabes por qué, o ya tienes una relación solamente porque estás saliendo diario con la persona, pero no hay un título. Ajá, y psicológicamente necesitas un título. Yo les digo... El compromiso, ¿no? Siempre. Y esos rituales hacen la diferencia. Hay muchas parejas que luego me dicen, es que yo tenía 7, 10 años de novios y me casé y ya no funcionó. No, porque ante la mente, en la estructura de la mente, cambia mucho el título. Y el ritual que haces para ese compromiso cambia. Entonces, justo creo yo, si ustedes se fijan anteriormente, cuando íbamos hacia un restaurante, veíamos a los niños sentados. O teníamos que esperar a que nuestros papás nos dijeran, se acabó el tiempo. Y ahora volteas y todos los niños traen celular. Entonces, justo esa poca tolerancia a la frustración se da desde esas edades porque ya no nos enseñan a esperar. Y entonces todo lo queremos inmediato, una respuesta inmediata. Queremos, ahora cuando hago entrevistas de trabajo, ¿y cuánto gano? ¿Y cuánto voy a...? Algo de esto también tiene que ver, ¿eh? Claro. O sea, y quieren todo tan anticipado que digo, a ver, calma. Ajá, exacto. Entonces, eso también está cambiando nuestra estructura cerebral y, híjole, tenemos que agarrarnos para el futuro, ¿eh? ¿Qué tanto afecta justo lo que comentas de esa satisfacción inmediata en cuanto a lo escolar? O sea, ya están acostumbrados a tener un dispositivo. O sea, de que niños de 6, 7 años ya llegan con teléfono o así. O sea, ya pasa eso de que en primaria ya tengan teléfono, ya... Sí, no dentro del contexto escolar porque lo limitamos, pero ya los niños, o sea, ves a la salida los niños de primero, segundo, nos conectamos al rato, te mando mensaje y yo, ¿qué? O sea, ¿cómo a esa edad vas a tener celular? ¿No? Entonces, impacta muchísimo porque además si tú ves la grafía de las personas ahora actualmente, ya no es una grafía con un trazo correcto. Ya escribimos con mayúsculas, minúsculas, ya no sabemos cómo se escribe. A mí me tocó cuando los mensajes no te podías pasar de 200 caracteres, porque si no te cobraban otro antes de que fueran ilimitados. Y entonces el por qué, pues empezó con el XQ, ¿no? O con una K. Y entonces eso empezó a demeritar mucho la ortografía. Entonces afecta muchísimo porque los niños ya no leen, porque todo es audio, ya no saben escribir, ya les doy la mano al tercer renglón y entonces, híjole, o sea, ante la escuela que sigue sin cambiar en esa parte, sí influye. Yo creo que también en la habilidad que tienen para desarrollarse. Por ejemplo, yo cuando estaba en la primaria, secundaria, me metían a clases de esto, atletismo, me metían a varias cosas extra. Entonces, si no estaba en la escuela, estaba en mi casa. Y si estaba en mi casa, no tenía nada que hacer. O sea, jugaba videojuegos y todo, pero me decía 1 hora máximo. Y ya de ahí en fuera, o sales con tus amigos a jugar, a andar en bicicleta, lo que sea, pero tenía que estar ocupado, tenía que ser creativo. Y fíjate, ¿no? Qué importante era salir a jugar con tus amigos, sí, porque tenías que poner reglas, había un líder, tenías que ser bueno para que además te eligieran en el equipo que quisieras, y si no te ibas y no te enojabas, a ver, te empeñabas, y entonces eso, híjole, te daba un sinfín de habilidades. Y hasta confianza, por ejemplo, si estabas jugando atrapadas entre equipos y te escogían a ti como, es que soy el más rápido, se siente bien. Y si había algo injusto también, ¡ey, no!
mi Ajá, compañero, exacto. y entonces Y negociabas. hasta la habilidad también de negociar, pero hasta que quieres jugar. Nada, fútbol, no me gusta, mejor hay que jugar a tal cosa. Y, o sea, Y hasta todo que eso. convencías, Ajá, ¿no? exacto. Y ahora, híjole, todo es TikTok. hablar, o hablas en juegos, no sé, Roblox, que escucho que juegan mucho mis alumnos, que hablan con personas que no conocen, ¿no? Que están tras de una pantalla, y entonces justo vemos esta parte de las redes sociales donde todo está, yo puedo escribir, estoy frente a una pantalla y no pasa nada, pero sí. Sí, yo creo que también el hecho de que uno sea todo tras de una pantalla y dos, sea con personas diferentes, yo creo que también te empieza a afectar en la habilidad de hacer relaciones largas, ¿no? Sí, dejas de pertenecer. Ajá, dejas de pertenecer. Porque si antes, por ejemplo, tenía los amigos del fraccionamiento, salía a jugar con ellos, pues sabía que eran mis amigos, ¿no? Que ya como que tienes ese sentido de pertenencia, ¿no? Y además tenías que ganar eso. Ajá, tenías que ganar eso, ¿no? Si un día me portaba mala onda, No salía. no me invitaban, ¿no? Pero, por ejemplo, si cada vez puedes jugar con alguien diferente en un videojuego, puedes ser la persona más grosera del mundo y la siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y luego es redes sociales, si yo insultaba a un amigo, me puede dar una cachetada, o un amigo me insultaba, le pegaba, ¿no? Pero ya no hay consecuencias. Entonces, por ejemplo, regresando a las relaciones, ¿no? Ya sea amorosas o de amistades, ya no hay consecuencias. Es de, bueno, me desaparezco, ¿qué tiene? No me va a afectar. Y no hay consecuencias de ningún tipo, porque o vemos esta dualidad, también tenemos padres de familia que, por ejemplo, todavía pegan, hay cinturonazo, y hay otros que no, es Ajá, que mi hijo es de, la él es totalmente capaz de decidir por sí mismo. Exacto. No, Y en la parte no es mi hijo, es mi amigo. Justo, y en la parte educativa, al contrario, es todo un proceso para que el niño comprenda, entienda, pueda haber una consecuencia. Yo les ponía luego a escribir como, a ver qué hice, qué pasó, qué estaba, para concientizar al niño, porque luego todo fuera como una nalgada, como un regaño, pero y no pasa nada. Luego muchas veces no saben ni por qué, no es de bueno, me están regañando porque salí mal en la escuela, pero tal vez les molesta esto, pero en verdad hay problemas detrás que no conoces, ¿no? Y no solamente no conoces a tu niño, le empiezas a meter miedo de que exprese sus problemas, porque tengo un problema, te lo digo, y me golpeas, ¿para qué te voy a decir? Mejor me lo guardo y se hace la bolita de nieve, ¿no? Justo. Sí, tendremos que tener un equilibrio, y creo que como papás tendríamos que empezar como a ver qué queremos para el futuro de nuestros hijos, y a partir de eso empezar a tomar decisiones que les ayuden a ellos a tener una autonomía, una responsabilidad, y que fueran congruentes, porque luego también depende mucho de mi estado de ánimo, ¿no? Ajá. Hoy estoy tolerante y entonces no importa que grites, patalees, pidas, grites, pero hoy no, y entonces apenas me hablas y ya está el regaño. Entonces sí tenemos que ser congruentes con lo que queremos, decimos y actuamos. Que sería como el sistema educativo, ¿no? Que antes tenía el objetivo de nada más ser trabajadores del día a día, y después digo, ¿sabes qué? No nada más quiero trabajadores, quiero niños que sean pensantes, que sean creativos, que sean innovadores. Eso mismo tiene que pasar con los papás, ¿no? Decir, no quiero un hijo que sea de 10, ¿no? Quiero un hijo que pueda demostrar las habilidades de, no sé, de un líder o de alguien creativo, de un artista, de un deportista, lo que sea, pero por sí mismo, ¿no? Y generar empleos que además cumplan con las expectativas de los jóvenes, porque si ahora también preguntamos los sueldos, híjole, justo hablabas del TikTok, yo digo, es que quiero ser TikToker, lo entiendo, ¿no? No te culpo, porque está hasta allá, no está padre, porque haces lo que te gusta, ganas muchísimo dinero, y entonces uno como maestro, como profesional, los sueldos no son tan buenos. Entonces, ¿qué tendremos que hacer también como sociedad y como país para generar otro tipo de cultura? Esa parte de ser tolerantes implica no nada más parte familiar, ¿no? O sea, ser congruente de, ok, el padre de familia está pidiendo que sean tolerantes con sus hijos, ¿sabes? Pero luego ves afuera de puertas de la escuela para afuera, y justo lo que comentas, ¿no? De que a la primera ya te estoy regañando, no haces la tarea, ya te estoy golpeando, pero luego voy con la maestra y le digo, no, ¿cómo la regañaste? ¿Cómo le hiciste eso? ¿Cómo lo sacaste del salón? O sea, esa parte... Solo yo puedo. Solo yo, justo. Atas de mano al profesor, porque no le estás dando la oportunidad de darle como esa enseñanza a través de, ok, hiciste esto mal,
no es una, o sea, sí es una consecuencia, pero no es para que te victimices o, ay, no, ya no voy a, ¿sabes? Sino es para que cambies esa actitud. Fíjate, Siento yo, no sé. que en esa parte de tolerancia, luego tenemos peticiones de, es que cambia a mi hijo de lugar porque el compañerito, yo digo, pues es que en la vida no podemos estar huyendo de las personas que no Exacto. queremos, que no nos gustan. Tenemos y siempre va a haber alguien que nos incomode, siempre. Entonces le dije, imagínate si yo le dejo de dar esas habilidades al niño, no, al contrario, ¿cómo hacemos que se integre? Y no quiero que sean amigos, no, quiero que sean respetuosos y que sepan integrarse e incluirse en una sociedad tan diversa que pueda, exacto, sí, claro. porque desde la escuela empezamos a ver esas disyuntivas. Sí, me empieza a suceder eso, ¿no? De que no lo pones en situaciones de que lo fuercen a cambiar, a mejorar, y cuando pasan situaciones ya más grandes que no sean de, me sentaron junto al que me cae mal, ya pasa algo más fuerte en la vida, necesitan una forma de escape. Por ejemplo, eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué de las personas, cuando trataste a las personas con adicciones, qué tan común era que esas personas no tenían otra manera de escapar de sus problemas más que con las drogas? ¿Y qué tanto se podría mejorarlas o evitar que alguien caiga en una adicción tan fuerte si supiera afrontar los problemas en vez de usar un escape? Sí, se evitaría, pues primero teniendo educación emocional justo desde las escuelas. Creo que falta tener esa parte de los psicólogos, los pedagogos, todos estos especialistas que pudieran como ayudar a tener un programa educativo, justo lo que yo les decía hace ratito, de identificar emociones, tener una red de apoyo, tener personas que te alienten, que yo les llamaba a las personas vitamina, ayuda mucho. Sin embargo, cuando justo hice mi servicio social ahí, que veíamos pues que la familia también era una de las principales responsables de esa adicción. ¿Por qué? Porque era más fácil tener al adicto consumiendo que no haciéndolo, porque entonces se volvía a lo mejor más agresivo, porque al menos sabían dónde estaba cuando estaba tomando o consumiendo alguna droga, y entonces hacerle ver a la familia que ella es la primera que puede estar ocasionándolo es un proceso complicado. Sí, como que, ay, Sí, imagínate, a ver, no, yo lo que quiero es que ya no consuma, señora, Sí, pero ¿qué usted le da hace? el dinero para que vaya y compre la Ajá, sustancia, exacto. ¿no? Entonces, si él no tiene trabajo, señora, ¿qué tendrá que hacer? Entonces, y bueno, justo está en la misma instancia que el Hospital de Psiquiatría para que ellos también vean las consecuencias que pueden tener fisiológicas y que pueden justo quedar ya con un daño neurológico. Por ejemplo, que, bueno, están las personas vitamina. Creo que había como un contrario, ¿no? Que en vez de que te aporten, te quitan, ¿no? Si supongamos esas personas empiezan a volver tu familia, ya sea porque son muy, no sé, muy negativas, muy tóxicas o por cuestiones del pasado, ¿qué tan recomendable es que alguien diga, sabes qué, tú eres mi familia por sangre, pero decido no estar contigo y dejarlos a un lado? Porque también yo creo que la habilidad de decir, eres mi familia, pero decido no estar contigo, es muy importante, ¿no? Y es vital. No estamos acostumbrados porque somos una sociedad de culpabilidad, sí. ¿no? Siempre desde la iglesia tenemos esa parte de culpabilidad. Entonces, como tienes que ser buen hijo, buen papá, buen trabajador, todo es en base a la culpa, y entonces no te permite como cortar lazos. Yo veía, por ejemplo, los papás, estamos tan acostumbrados a que sea el papá el que deje a su familia, que, sí, pero una mamá, qué mala madre, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? O sea, el papá también lo puede cuidar. Entonces, sí, tienes que saber cortar lazos, ¿eh? Sí. Justo hay muchos como estos estigmas todavía muy fuertes de, ok, hizo esto tal género, está mejor visto que lo haga este género que este género, o sea, todavía hay ese trabajo en el que deberíamos de como dejar de pensar en tú porque eres hombre deberías de hacer esto, tú porque eres mujer deberías de hacer esto, ¿sabes? Sí. O sea, ya como que en globalizarlo, o sea, si tú eres mujer y consideras que puedes hacer tal trabajo, adelante, o sea, no tendría por qué haber algo que te detenga a hacer. Sí, la biodescodificación es algo bien padre y a mí me gusta mucho, que es, si no reparas, repites.
¿Qué quiere decir eso? Si tú no logras cortar estos lazos de los que estamos hablando, estos paradigmas que tenemos, todas estas situaciones, vas a seguir repitiendo esos patrones, generación tras generación tras generación. Entonces, no solamente se trata de cortar lazos de ya no te hablo porque me haces daño, sino entiendo por qué me haces daño, acepto, perdono, y entonces cambio también mi forma de vida, que ese es el que se vuelve un proceso largo y doloroso, porque finalmente son tus raíces, ¿no? Y para pertenecer a un clan, que es tu familia, o pertenecer a un grupo social, tú necesitas tener ciertos comportamientos, y cuando no los tienes, entonces eres rechazado, y entonces te vuelves la oveja negra de la familia, ¿no? Entonces, ser la oveja negra también implica una carga emocional bastante fuerte. Entonces, ¿qué necesitas? Perdonar, aceptar, reconocer para poder cambiar. Yo creo que lo más difícil es aceptar o sea, yo siento que de todo eso, aceptar que hay un problema y aceptar o hacer otra pregunta o aceptar decirte... el problema es el primer paso. Sí, pero yo creo que es Fíjate que yo no lo veo lo complicado. más difícil. ¿Sabes yo qué veo más difícil? Ser constantes. Porque a veces aceptas, pero vuelves como a caer en los mismos patrones. Como que lo vuelves a hacer. Pero cuando aceptas, el otro día platicaba justo con mi hermana y me decía, la psicóloga me dijo algo bien padre. Le digo, ¿qué te dice? Me dice que me obligue a hacer ejercicio, que me obligue a hacer cosas que me hagan bien. Y yo digo, sí es cierto, nos tenemos que obligar, porque digo, si te invitan unos tacos, una ensalada, pues todos preferimos los tacos, ¿no? Pero te tienes que obligar a hacer cosas diferentes, y entonces en la medida que te obligas va a ser mucho más fácil, y no estamos acostumbrados a eso. Que hay un Navy SEAL muy famoso, se llama David Goggins, y habla mucho de eso, ¿no? De, nada más que lo dice diferente, en vez de obligarte, es de, todos los días haz algo que odies, algo que no te guste, ¿no? Ya sea salir a correr, ¿no? O sea, esta persona hace maratones y si te gusta correr, no odio correr, pero al final de cuentas te hace carácter, ¿no? Y yo creo que parte de esa constancia es de que la motivación está padre al inicio, no sé, por ejemplo, de, sí, ¿sabes qué? Voy a cambiar, voy a ser una mejor persona y todo. Pero ya cuando llega el quinto día, el mes, los 2 meses, los 3 meses, que tienes que hacer las cosas que son necesarias, pero no tan divertidas, ahí es cuando yo creo que las personas empiezan como a caer, ¿no? Por ejemplo, con el ejercicio. Puede que empieces bien y te motives, te pongan, no sé, las películas de rock, lo que quieras, y salgas a correr, vayas al gimnasio, pero cuando estás cansado y dices, mejor voy el lunes. Y que tiene que ver con todos los estímulos que tenemos. O sea, incluso socialmente, si tú te pones a analizar cuántos museos hay, cuántos bares hay, ¿no? También. Luego esa es la tentación. O sea, ¿no? entonces pues vas caminando, te encuentras bar. Entonces es un estímulo visual que todo el tiempo tú estás observando e introyectando. Entonces Es como si estás a dieta y, o sea, quieres comer sano, pero tienes helado en tu refri, ¿no? Todos tenemos voluntad, pero eventualmente con la tentación, tarde o temprano se rompe. Oye, me encantaría continuar, pero nos está comiendo el tiempo. Sí. Maestra, muchas gracias. No, al contrario, yo muy feliz de estar aquí. Sí, Amerita una parte 2 por un Sí, futuro. creo que- Quedan muchas cosas pendientes. Llevamos 1 hora entonces. Agradeciendo como siempre a Piel de Gallina, maestra, Fer, Un gusto. rifado hermano. Muchas gracias, mucho éxito en este y todos los proyectos que vienen por delante para ustedes. Gracias. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a encontrar en la parte de la descripción. Y pues nada. Antes, un último mensaje que quiera dar a las personas. ¿Qué más? Eso, me quedaría con hacer cosas que hagan crecer al otro. Siempre construyamos en el otro algo bueno, no olvidemos que somos personas y dejemos huella para trascender. Perfecto. Y nada, de esto y más En Mentes Callejeras. Hasta la próxima, pinches.